Bien, si les parece vamos a comenzar. Buenos días a todos. Una especial bienvenida a los mexicanos de esta casa, que son Jorge Volpi y Diego Celorio, que ya estamos muy acostumbrados a trabajar con ellos. Quisiera expresar una bienvenida calurosa a todos los participantes en este encuentro, que ha sido coorganizado por la Fundación Ramón Areces y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y en colaboración con el Centro de Estudios Mexicanos, UNAM España, Coordinación de Humanidades UNAM, Coordinación Científica UNAM, Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón, Instituto Cervantes y el CSIC. No llego al final. Las salas todopoderosas de la UNAM llegan hasta Madrid. Una bienvenida muy especial para todos los ponentes mexicanos y españoles que se han desplazado a Madrid, y especialmente los que han venido desde el otro lado del Atlántico. Los recibimos con los brazos abiertos, así como a los españoles, citando especialmente a Carlos Briones, que va a tener un destacado papel hoy en la coordinación de los eventos. En este segundo encuentro tenemos la participación de destacados científicos mexicanos y españoles en las áreas tan diversas como la física, la neurobiología, la sociocibernética, la bioquímica, la economía, la bibliotecología, que realmente no sé lo que es, las ciencias genómicas, la historia y la estética. En fin, tenemos aquí un menú variado. Para nuestros amigos mexicanos quiero informar que la Fundación Ramón Areces es una fundación con identidad de vocación científica y que quiere fomentar el progreso en la ciencia a través de la instrumentación de proyectos de investigación científica, la formación de capital humano a través de un amplio sistema de becas y la difusión del conocimiento científico a través de seminarios, conferencias, mesas redondas, y todo ello en el ámbito de las ciencias de la vida y la materia, ciencias sociales y últimamente las humanidades. Estamos encantados de celebrar este encuentro hispano-mexicano, pues somos conscientes del alto nivel que ha alcanzado la investigación científica en México, que cuenta con numerosos centros de excelencia, entre los que más conocemos aquí en España, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. En este sentido, nosotros también apoyamos a la importante población de científicos españoles que están radicados en México y que están agrupados en una asociación de científicos españoles en México, RECEMEX, que la Fundación apoya plenamente. En ocasión de una reciente visita a México, me llevé una grata sorpresa al saber que son más de 250 y que están creciendo, o sea, lo cual demuestra la vitalidad de las relaciones entre ambos países en este campo. Estamos, por último, creo que un proyecto de futuro importante es la intensificación de las relaciones científicas de España con México, pero también con otros países de Latinoamérica que van afirmando su protagonismo en este campo. Qué duda cabe que México es líder y por eso, entre otras razones, hemos empezado una intensa cooperación con México que va a seguir aumentando. Estamos encantados con el número elevado de seguidores latinoamericanos en redes sociales que prácticamente justifican todas las inversiones que hacemos ahí, y les deseo todo lo mejor. Me parece que este networking hispano-mexicano es una de las cosas que nosotros queremos. Queremos que se intensifiquen las relaciones y todo vaya por lo mejor. Muchas gracias y tiene la palabra mi amigo Jorge Volpi. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, quienes vienen desde México, quienes vienen de otros lugares de España y quienes vienen directamente de Madrid. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecerle enormemente a mi querido amigo Raimundo, muchísimas gracias, y a todo el equipo de la Fundación Areces que nos reciben el día de hoy para inaugurar este segundo encuentro de científicos mexicanos y españoles, al que hemos titulado Sin Fronteras. Ya en el primero también fue nuestro anfitrión, así que muchísimas gracias por tu generosa hospitalidad en acoger este encuentro. En esta ocasión también, a iniciativa y a sugerencia de Eloísa del Pino, la directora del CSIC,
No solamente lo hemos hecho como la vez pasada, científicos del área que en la UNAM es la coordinación de la investigación científica, sino también ahora de la coordinación de humanidades, para incluir también humanidades y ciencias sociales, que también nos parecía importante que tanto la Fundación Areces como el CSIC estaban muy interesados en también ir aumentando. Eso hace que nuestra colaboración ahora sea también, y agradecerle también entonces al Instituto Universitario Ortega Marañón, en donde llevaremos a cabo la sesión del día de mañana. En tercer lugar, a nuestro socio natural, el socio natural del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, que es el Instituto Cervantes, a diferencia de otras sedes de la UNAM asociada directamente con universidades. En el caso nuestro es el Instituto Cervantes nuestro socio principal y aliado, y ahí será la clausura de este tercer encuentro sin fronteras. Quiero, por supuesto, agradecer en nombre del rector Leonardo Lomelí a todos nuestros invitados y, por supuesto, a todas las áreas también de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México que están aquí, tanto a las dos coordinaciones de Humanidades y de la Investigación Científica, a los directores, que no voy a mencionar porque sería muy largo, de todos los institutos que han querido colaborar, que están adscritos a una u otra de las coordinaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, a veces ya por segunda vez, a veces esta primera visita a este segundo encuentro sin fronteras. Muchísimas gracias de verdad. Y por supuesto, también agradecerle al CSIC, que también ha estado tan cerca de nosotros, tanto en el encuentro anterior como en este. Nos parecía desde la primera ocasión, hace 2 años, una idea central tratar de afianzar aún más la relación académica entre México y España, hacerlo a través de estos encuentros, como decía Raimundo, de networking, de creación y sobre todo de fomentar aún más las ya muy ricas redes de colaboración científica que existen entre México y España. España ocupa ya un lugar central en la movilidad tanto estudiantil como académica de investigación entre México, para México, y la colaboración entre científicos mexicanos y españoles es una de las más ricas que existen entre dos países. Así que esas redes ya están ahí. La vez pasada, claro, apenas cuando hicimos el primer encuentro salíamos de la pandemia, todavía había pocos viajes y había sido una ocasión para encontrarnos y reencontrarnos por primera vez. Ahora queremos ya de manera más natural ampliarlo. Y también nos parecía muy interesante, y eso es lo que va a hacer distinto esta serie de jornadas de otras a las que ustedes suelen acudir, y es su carácter profundamente multidisciplinario. O sea, estamos queriendo que nos acompañen todos en todas las sesiones, en donde entonces científicos de la propia UNAM y desde luego nuestros invitados españoles, que pocas veces tendrán ocasión de encontrarse con científicos de áreas radicalmente o aparentemente distintas, que van entre ciencia y humanidades, entre ciencia y ciencias sociales, y en distintas áreas de especialidad en cada una de ellas, puedan escuchar un poco sobre las áreas de colaboración entre México y España, y también eventualmente incluso pues imaginar que esas redes también se crucen entre ámbitos de investigación que parecerían completamente distintos. Ese es el objetivo también de estas jornadas. Quiero agradecerle también a la embajada. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. También Jorge Abascal, ministro de Asuntos Culturales, por estar con nosotros. Y pues desearnos el mayor de los éxitos y que sean muy productivas y que de aquí se generen muchos proyectos posibles de colaboración, tanto a nivel individual como institucional, que ese sería el objetivo central de estas jornadas. Así que, pues, simplemente muchísimas gracias de nuevo, Raimundo, por la hospitalidad. Y termino dándole un agradecimiento muy especial a Diego Celorio, a Víctor Hernández, a Adriana Suárez del Real. Sin ellos habría sido imposible hacer este encuentro. Son un equipo fantástico del que estoy muy orgulloso de haber formado parte. Así que muchísimas gracias, Diego, Víctor, Adriana. Y pues empecemos nuestras jornadas. Sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días a todos. Soy Carlos Briones, investigador científico del CSIC en el Centro de Astrobiología, aquí en España. Un centro en el que nos preocupan preguntas muy grandes como el origen de la vida, su distribución en el universo y este tipo de quizá interrogantes que la humanidad ha tenido desde el principio, ¿no? Y un campo en el que efectivamente se unen en cierta medida las ciencias, las humanidades, las artes, como decía mi querido amigo Jorge. Entonces, bueno, para mí es un placer estar aquí. Además, esta casa a la que le tengo mucho cariño por distintos motivos desde hace mucho tiempo. Y sin duda lo es un placer por ser un poco el conductor de 3 mesas redondas que van a comenzar a estrechar los lazos de España, de nuestros científicos, con la UNAM, con los científicos mexicanos, nuestros colegas, nuestros amigos. Yo he ido varias veces a México, tengo el placer de conocer vuestro país bastante, es un país enorme, ¿no? Pero es el que más he ido de Latinoamérica y espero seguir yendo. Y siempre es un placer estar allí, recorrer toda vuestra cultura, toda vuestra ciencia, pasado, presente y futuro. Yo creo que se dan la mano como en ningún otro país. Y en particular el campus de la UNAM me parece que es una de esas maravillas que bueno, la cultura humana ha sido capaz de construir. Entonces, para mí es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes. Doy las gracias, lógicamente, a la Fundación Areces, a Raimundo, a la UNAM, a mi querido amigo Jorge Volpi y a todo su equipo que han hecho posible que estemos aquí, la organización de estas jornadas, y a todas las demás instituciones que, bueno, pues ven ustedes aquí en el cartel y que también han puesto su granito de arena o sus paletadas de arena para que todo esto sea posible. En particular, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es mi institución, y bueno, pues me honra mucho ser un poco representante también del CSIC en esta primera jornada. Y sin más dilación, vamos a dar paso a la primera mesa redonda que hemos titulado Nanopartículas, encuentro de dos mundos, cuando la física y la medicina se redescubren. ¿Vale? Entonces ya estamos hablando de un tema interdisciplinar, como lo es todo el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología. Tendremos ocasión de comentarlo durante la próxima hora. Voy a intentar plegarme, Jorge, al tiempo. Y quiero comenzar haciendo una breve semblanza de las dos personas que me acompañan, dos colegas científicos, Cecilia Nóguez, mexicana, y Daniel Jaque, español, expertos en nanopartículas, en la ciencia y la tecnología de las nanopartículas, en sus aplicaciones, y con quienes vamos a compartir una jornada muy interesante en esta primera mesa. Cecilia Nóguez es física por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, donde obtuvo los grados de maestra y doctora en ciencias. Desde 1995 es investigadora del Instituto de Física de la UNAM, del que fue directora entre 2019 y 2023. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Roma, en Ohio University y en Northwestern University. Sus aportaciones han sido decisivas para entender la interacción de la luz con objetos a diferentes escalas, desde las moléculas hasta el macromundo. Pionera en el estudio de nanopartículas plasmónicas, cuyos resultados permitieron establecer nuevas líneas de investigación a nivel mundial. Ha publicado más de 100 artículos que acumulan más de 7.100 citas. Ha impartido más de 220 conferencias invitadas, 221, contando la de hoy. Ha recibido un número importante de reconocimientos, como el Premio Nacional de Ciencias en 2016, entre otros. En 6 ocasiones también han sido premiadas las tesis de sus estudiantes, que es muy importante también, ¿no?, el legado que un científico deja. Ha sido editora de 3 revistas científicas muy relevantes en su campo de investigación. Muchas gracias. Gracias. Y Daniel Jaque, a quien tengo el placer de conocer de nuestra vida universitaria, es licenciado en Física por la Universidad de Sussex, en Reino Unido, y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde yo también estudié y con la que me siento muy unido. Trabaja en la UAM desde 2002. En 2009 fue galardonado con el Premio de Investigación Junior de la Asociación Europea para el Estudio de las Tierras Raras y los Actínidos. Ese mismo año fundó el Grupo de Imagen por Fluorescencia, con una intensa actividad interdisciplinar en los campos de la nanociencia y la nanotecnología. La actividad investigadora de su grupo se centra en la bioimagen, nanotecnología para diagnóstico preclínico y terapia, nanotermometría de luminiscencia, atrapamiento óptico a la nanoescala. Ha publicado más de 400 artículos de investigación en revistas revisadas por pares, con más de 24.000 citas e índice H de 75. Es además coautor de 7 libros científicos. Ha sido profesor invitado en universidades de Reino Unido, Australia y Brasil también. Es editor de varias revistas científicas. Ha sido elegido presidente del Comité Científico de la Conferencia Internacional de Luminiscencia y actualmente es también vicerrector de Política Científica de la Universidad Autónoma de Madrid.
Entonces, bueno, tenemos dos auténticas personalidades con nosotros. Vamos a iniciar un diálogo. Yo voy a ir proponiéndoles algunos temas, pero mi idea es que esto sea muy fluido, que nos interrumpamos como buenos latinos que somos unos a otros, y que luego tengamos tiempo para que el público, todos ustedes, también puedan preguntar, plantear sus curiosidades sobre las nanopartículas. Y así me gustaría empezar. Cecilia, ¿puedes decirnos qué es una nanopartícula? Muy bien. Empezando desde cero. Sí, claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí y muchas gracias, Dani, por aceptar ser mi pareja en esta hora. Bueno, cuando uno habla de nanopartículas, siempre les pongo a hacer como un ejercicio, ¿no? Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Uno puede tomar un metro y lo parte uno en 10 partes iguales, ¿no? Y se queda uno con una de esas partes, entonces tiene uno un decímetro y ese decímetro lo partes en 10 partes iguales, te queda un centímetro, y si hacemos eso 9 veces, pues llegamos a lo que es el nanómetro, ¿no? Sin embargo, cuando decimos, bueno, nos quedamos con el centímetro y lo quiero partir 10 veces, entonces tengo un milímetro, posiblemente lo puedo obtener, pero ya después de eso pues necesitaríamos como herramientas especiales, ¿no? Y demás cosas. Entonces, y eso ya lo hicimos 3 veces, a la cuarta pues ya se nos dificulta bastante, ¿no? Entonces, llegar a eso de proceso 9 veces, realmente o uno empieza a acumular átomos, ¿no? A hacerlo al revés, o hay unas metodologías mucho más precisas para hacerlo, como microscopios electrónicos, ¿no? Que tienen haces muy fuertes y puede uno cortar con mayor precisión. Entonces, un nanómetro pues, es ese proceso, ¿no? De ir del metro y 9 veces uno lo va escalando, y uno muchas veces dice, bueno, es 1000 veces más pequeño que el diámetro de un cabello, o 1000 veces más pequeño que una célula, ¿no? Que muchas otras cosas. La realidad es que cualquier cosa nanométrica, ¿no? Un objeto nanométrico, pues lo que va haciendo es cambiando, digamos, su escala de fenómenos físicos y la proporción que tiene entre lo que encierra y la superficie, llegando a tener la superficie propiedades mucho más importantes que lo que está dentro, ¿no? Entonces, no sé si... Creo que queda claro a toda persona, haya o no trabajado con nanopartículas, ya sabe lo que es una nanopartícula. Y, Daniel, ¿cuál es esa relación, esa altísima relación superficie-volumen de la que nos hablaba Cecilia? ¿Qué aplicaciones, así en general, antes de pasar a las más clínicas, nos permite el hecho de poder trabajar con nanopartículas? Bueno, yo creo que, bueno, primero, gracias. Para mí estar aquí en esta jornada con México, bueno, es especial. Yo soy hijo de físico también, y en la época en la que mi padre hacía investigación, la relación con México era súper intensa. Hay una generación de físicos que se han formado en México, españoles, muy importante. Entonces, para mí es como cerrar el círculo y estoy muy contento. A ver, el hecho de tener una cosa muy pequeña y que tenga mucha superficie y poco volumen, quiere decir que eso que tienes tan pequeño está interaccionando mucho con el exterior. Entonces, digamos que si tú piensas en una nave espacial o en un autobús o en un avión, es que todos tienen ventanilla. O sea, hay tanta superficie que todos tienen ventanilla. Entonces, todos están mirando hacia afuera y están viendo lo que hay fuera. Entonces, pueden interaccionar con las moléculas que hay fuera. Entonces, ¿para qué vale eso? Pues vale para maximizar la interacción de la nanopartícula con el exterior. ¿Para qué? Pues hay veces que lo que te interesa es arrancar una reacción química. Tú coges la nanopartícula y como tiene tanta interacción con el exterior, puede arrancar una reacción química. Pero sobre todo lo que es muy importante es que vale para sensar qué está pasando. Entonces, cualquier cosa que pase en un líquido, en un entorno, si tú tienes una nanopartícula, el número de observadores que tiene mirando a lo que está pasando es altísimo. Entonces, generalmente eso es lo más importante de cara en general a cualquier aplicación, es que todo está mirando hacia afuera, que no tienes material desaprovechado, digamos. Eso es lo fundamental. En medicina, pues lo que te permite es además decorar esa superficie de tal manera que se vuelva compatible con el cuerpo humano, que el cuerpo humano no detecte que eso es un elemento extraño. Esa es la principal ventaja.
Ahí quería ir yo un poco, Cecilia. ¿De qué pueden estar compuestas las nanopartículas, una vez que sabemos lo que son y las propiedades? ¿Y cómo se pueden decorar? Lo que decía Daniel. ¿Qué moléculas podemos poner fuera para que adquieran distintos tipos de propiedades? Sí, bueno, las nanopartículas pueden ser prácticamente de cualquier cosa, ¿no? De cualquier elemento o varios elementos, ¿no? Tenemos partículas que tienen un centro de algo y luego lo decoramos con una superficie de otro elemento. Y como decía Dani, bueno, además de eso son muy reactivas a ciertas moléculas, que tienen funciones, y entonces puede uno poner, funcionalizar las partículas de manera tal que pueden detectar otros elementos y sensarlos, o pueden ir y pegarse a otras, ¿no? Reaccionar con otras moléculas. Entonces podemos poner, pues, que les gusta, o sea, aminoácidos, tioles, anticuerpos, pues, incluso. Anticuerpos, casi lo que sea, ¿no? Y las partículas pueden ser de lo que sea. Lo que es interesante aquí es que, por ejemplo, en nuestro mundo, por ejemplo, la silla, ¿no?, que tenemos aquí, o la mesa, si yo la parto a la mitad, pues sigue siendo igual, tiene las mismas propiedades, el mismo color, la misma dureza, lo que sea. En cambio, cuando estamos a esta escala tan pequeña, si yo tuviera un objeto como este y lo hago redondo, va a tener otras propiedades porque le cambié la superficie, porque cambié muchas propiedades, ¿no? Y si lo hago triangular, va a tener otras propiedades, y conforme a esto puedo ir decorando lo distinto, puedo ir poniendo diferentes moléculas e ir teniendo diferentes propiedades. Y no solamente eso, sino que puedo yo ir ahora creando como una jerarquía de partículas e irlas uniendo para hacer como un edificio, ¿no? Como si fueran diferentes ladrillos, y entonces yo voy poniendo, ¿no? Entonces, esa es la riqueza de este mundo, ¿no? Una curiosidad que decías es lo del color, ¿no? Sí. Daniel, ¿de qué color es el oro? Una pregunta que siempre nos hacemos cuando hablamos de nanotecnología en particular. Pues el oro es amarillo, a no ser que no lo podamos ver, que entonces es de cualquier color. Es decir, cuando el oro es muy pequeñito empieza a coger colores. Entonces, dependiendo de esos, bueno, lo que se llama la plasmónica, y es lo que te dice es que todas las normas que tú aplicas para las partículas grandes, para las partículas pequeñas no vale. No tiene nada, no tiene que ver. Pero bueno, eso también es lo que abre las posibilidades de poder usarla para sensado, para imagen en biomedicina, ¿no? El hecho de que tú puedas modificar las propiedades que tienen de emitir luz o emitir otro tipo de radiación jugando con su tamaño. Sí, porque realmente cuando uno ve dispersiones de nanopartículas de distintos tamaños, en el rango de decenas o centenares de nanómetros, de la unidad que nos contaba Celia, son de oro puro y pueden ser desde azules hasta rojas, ¿no? Entonces uno se hace la pregunta de qué color es el oro, ¿no? Lo de color dorado, igual hay que dejar de utilizarlo incluso como metáfora, ¿no? Porque depende del tamaño, ¿no? Cecilia, las hay también con núcleo magnético, ¿verdad? Las nanos con núcleo magnético, yo los uso en mi laboratorio habitualmente. ¿Qué ventajas ofrecen y qué, digamos, aplicaciones adicionales se nos ocurren con las nanopartículas magnéticas? Bueno, a ver, las propiedades magnéticas vienen de una propiedad del electrón que es el spin, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de elemento que tenga uno y de cómo están acomodados los átomos, pueden tener diferentes propiedades magnéticas, ¿no? Puede ser ferromagneto, puede ser un diamagneto o diferentes cosas. Generalmente las propiedades electrónicas o eléctricas son mucho más importantes que las magnéticas. Sin embargo, nuevamente, cuando vas a sistemas pequeños, estas se pueden magnificar en cierta medida y entonces tener un papel más preponderante, ¿no? Entonces, se pueden mezclar hasta con la respuesta óptica, ¿no? Como la magnetoplasmónica, que se llama, ¿no? Y entonces crear diferentes respuestas a estímulos en donde no había, ¿no? Entonces, sí, o sea, todas las propiedades que estamos acostumbrados a nuestra escala, pues las reglas cambian totalmente. Y eso es lo que explotamos, ¿no? A
nosotros nos son muy útiles en el ámbito de los biosensores, por ejemplo, porque puedes captar con esas moléculas que decoran la nanopartícula otra molécula, un biomarcador que tú quieras, y luego recoges las partículas siendo magnéticas con un imán simplemente, mientras la solución va fluyendo, ¿no? Entonces es un avance tecnológico muy claro, ¿no? Lo que nos permite. Sí. Y Daniel, en el ámbito, ya pasando a la clínica, que es un campo en el que tú has desarrollado una intensa y sigues desarrollando una intensa actividad, ¿cuáles son las principales aplicaciones de las nanopartículas en medicina? A ver, aquí hay que distinguir la parte clínica de la parte preclínica, es decir, la parte de hospitales ya en humanos hay muy pocos sistemas de nanopartículas actualmente que se estén empleando. Las magnéticas son unas de ellas. O sea, las magnéticas, aparte de todo lo que hacen, también calientan de forma remota. Entonces ya hay una serie de ensayos clínicos aprobados y de terapias para ya tumores muy avanzados de difícil acceso, en el cual esas nanomagnéticas se incorporan en el tumor, aplicas un campo magnético externo y puedes llegar a matar al tumor. Eso es una cosa que ya está en desarrollo. Luego, a nivel preclínico, una de las ideas core de la nanotecnología es intentar desarrollar sondas que mejoren lo que hay actualmente. Es decir, cuando tú vas a hacer imagen actualmente, casi todas las técnicas de imagen tienen su pero, ¿vale? Cuando usas rayos X, pues ¿por qué son rayos X si son dañinos para las células? Cuando usas energía nuclear, porque estás emitiendo radiación ionizante. Entonces, la que se busca con la tecnología son nuevas modalidades que minimicen el daño y maximicen el contraste de la imagen, ¿no? En general, el approach es siempre el mismo. Tú coges una nanopartícula que emite luz o que da contraste en resonancia magnética porque tiene un core magnético, la decoras con una serie de anticuerpos que van al tumor que quieres detectar, en general es el tumor, las inyectas en el cuerpo y entonces esas nanopartículas se acumulan en el tumor y de ahí sacas la imagen con la técnica adecuada. En general, ahora a nivel preclínico se usa mucho la fluorescencia porque es barato, rápido y no es ionizante. Entonces, sobre todo valen para técnicas de diagnóstico de ese tipo, de localizar tumores o localizar ciertos tejidos mediante el uso de ciertas funcionalizaciones que tú pones en la superficie. ¿Cómo de cerca estamos y cómo de lejos estamos? Bueno, pues actualmente los números no son muy buenos porque esa técnica que es yo cojo la nanopartícula, la recubro con mis anticuerpos o lo que sea para que se vaya a un tumor, los papers te están diciendo, los artículos están diciendo que están llegando entre un 1 y un 2% de las nanopartículas al tumor, que es muy poco. Ahí es donde está el desarrollo. Y ahí surge, Cecilia, el tema de la toxicidad, ¿no? La posible toxicidad, que es otro tema interesante, teniendo en cuenta que gran parte de las nanopartículas son metálicas y, por lo tanto, la bioacumulación, eso ¿cómo nos enfrentamos a eso? No, bueno, a ver, sí y no, ¿no? Por un lado sí, no dejan de ser elementos pesados, ¿no? Que pueden ser tóxicos, pero por otro lado, pues realmente son muy pocos comparados con el número de células que tenemos, ¿no? Entonces, ahí hay que sopesar un poco las cosas, ¿no? Hay que equilibrarlas. Y sí considero que aun cuando pueden ser tóxicas, la cantidad y por el tamaño, no creo que sean realmente tan tóxicas como lo que respiramos a diario, ¿no? Yo creo que lo que respiramos a diario es más tóxico que lo que te podrían poner en esta Pero hay con una estas legislación, técnicas. ¿verdad?, que está surgiendo, vamos, que está fortaleciéndose precisamente por el tema. O sea, por eso digo, claro. Sí son tóxicas, pero no creo que más que lo que respiramos. Yo no lo creo. Sobre todo en el centro de las ciudades, ¿no? Sobre todo en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Pero, o sea, las partículas son tan pequeñas, son 1000 veces más pequeñas que las células, ¿no? Entonces, los virus, la mayoría son más grandes o son de ese tamaño. Y el número, ¿no?, de nanopartículas que... Es más, respiramos nanopartículas también, ¿no? Los motores diésel también están produciendo también producen. Entonces, yo creo que es más tóxico otras cuestiones que realmente lo que podría ser una terapia, ¿no?, de este estilo. Y Daniel, más allá de lo que decías, bueno, también podrás luego, si quieres, abundar en el tema de la toxicidad, pero más allá de las aplicaciones clínicas que nos comentabas, ¿cómo de cerca estamos de utilizar las nanopartículas como nanodispensadores de fármacos? Es decir, ¿podrán acabar siendo parecidos a los submarinos del viaje alucinante de esta película de ciencia ficción, ¿no?, que todos recordamos?
en una versión realista? No. A ver, van a serlo seguro. O sea, van a serlo seguro. No podemos tener duda que vamos hacia eso. Pasa que el problema aquí, el cuello de botella está en la aprobación de todos los ensayos clínicos que conlleva, ¿no? Hay un artículo reciente en una de estas revistas muy prestigiosas, Nature, en la que hablan de los 20 años que nos quedan todavía para que esto sea una cosa diaria de la vida, ¿no? O sea, que falta el tiempo. O sea, desde luego vamos a acabar en eso, pero con todas estas preocupaciones que hay sobre la toxicidad, están acompañadas de una legislación muy fuerte. En Europa más que todavía que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, yo creo que vamos a ir frenados por la propia legislación y todos los propios mecanismos de defensa. Pero es que la tecnología ya es una cosa que nosotros nos damos cuenta, pero está en todo. El otro día me comentaba en un congreso que los nuevos detergentes ya incluyen una serie de nanopartículas que se pegan a la ropa y se van degradando y soltando perfume según te mueves, ¿no? Entonces decía, pero ¿y esto dónde ha salido? O sea, yo no me había enterado de nada de esto. Pero claro, es que empiezas a pensar y es que las lavadoras modernas tienen recubrimientos de nanopartículas. O sea, es una cosa que ya está. ¿Dónde se va a incorporar antes? Donde no tenemos que meterlo en el cuerpo. O sea, nadie va a chupar la ropa, nadie va a chupar la lavadora. Entonces, ahí no hay problema, ahí va mucho más rápido. Pero la tecnología está ya muy por delante de lo que es la legislación por ahora. Y sobre todo, como dices, en Europa, que somos muy dados a ultralegislar todo, ¿no? Como sabemos. Bueno, el hecho de que falten 20 años pone al uso de las nanos como dispensadores de fármacos en la misma línea temporal que la fusión fría, que las misiones tripuladas a Marte. Es decir, siempre faltan 20 años y el tiempo se va moviendo hacia adelante y los 20 años avanzan contigo, ¿no? Entonces, a ver, bueno, yo no creo que esté en eso. Yo de verdad que creo que aquí va a tirar. Que sí van a ser 20 años. Aquí o incluso menos. Hay que tener en cuenta que luego en las unidades preclínicas, es decir, cuando hace experimentación animal, ya las técnicas de imagen que se usan para comprobar fármacos, tratamientos, ya se basan muchos en nanotecnología. Ahí ya están, todos los días se usan y los equipos ya comerciales se están desarrollando para eso. Es decir, está ahí, la tecnología está ahí. Falta lo otro. Y hablando más en general de nanotecnología, Cecilia, ¿puedes dar también alguna pincelada sobre el grafeno, sobre los nanotubos de carbono, es decir, estos otros nanomateriales que ya están en nuestras vidas también, que se utilizan mucho en tecnología? ¿Podrías resumir un poquito qué son estas especies de carbono en este caso? Sí, claro, bueno, pues es carbono a diferentes dimensiones, digámoslo así, ¿no? El diamante pues es también un compuesto de carbono y tiene un arreglo de manera tal, todos son átomos de carbono, de manera tal que un átomo pues está unido a otros 4 átomos de carbono. Si uno piensa en el grafito, ¿no? El que nosotros tenemos en nuestros lápices, ¿no? Pues ese es otro material de carbono y lo que tiene es que cada átomo está enlazado con otros 3 y están láminas. Y por eso lo hace tan suave y tan distinto al diamante. Esas láminas, ¿no? Una de esas láminas, pues si uno las puede aislar, como lo hicieron, ¿no? Hace ya varios años, pues uno llega al grafeno, ¿no? Que es tan solo una lámina de un ancho atómico. Y por ejemplo, esas láminas, si uno piensa que se enrollan, entonces forma un nanotubo que está totalmente vacío por dentro y todos los átomos están en la superficie. Y de igual forma, pues un pedazo de esas láminas podría en ciertos arreglos formarnos lo que son los fullerenos, ¿no? Estas buckyballs que le llaman. En donde para cerrarlos, pues en lugar de tener, se medio arreglan los átomos, ¿no? Para formar como balones de fútbol, ¿no? Que eso es lo más típico. Cada uno de estos sistemas, por su dimensión, ¿no? Uno pues es en 3 dimensiones, el grafeno es en 2, y entonces digamos que los electrones se confinan a nada más moverse en esa capa de 2 dimensiones. Los nanotubos se confinan a moverse pues a lo largo del tubo, ¿no? Entonces ya se mueven en una sola dirección y en estas bolitas, ¿no? En los fullerenos pues están totalmente confinados a
al sistema, y como son tamaños tan pequeños, nuevamente llegan a ser estas bolitas de algunos nanómetros, pues los electrones tienen ciertas características muy particulares. Entonces, nuevamente, ahí la relación entre superficie, ahí casi todo es superficie, ¿no? Al final de cuentas. Y el tamaño de cada uno de estos pues nos hacen pensar que los electrones se mueven en 2 dimensiones, en 1 dimensión o en 0 dimensiones, y entonces tenemos lo que son los puntos cuánticos, ¿no? que ganaron el premio Nobel el año pasado, ¿no? Los puntos cuánticos. Entonces los electrones ahí adquieren ciertas propiedades que, por ejemplo, cuando tenemos 2 capas de grafeno o 2 capas de estos materiales que son bidimensionales, que ahora sabemos que hay muchísimos, si los ponemos juntos, pero no tan juntos porque no se llegan a unir entre ellos y se pueden rotar, pues empiezan a aparecer fenómenos muy interesantes, ¿no? Desde superconductividad, de efectos en donde los electrones van de un punto a otro como si fueran saltando y en ciertas direcciones, propiedades magnéticas muy particulares, o sea, muchos fenómenos que se veían en sistemas más grandes, ahora se ven en estos sistemas pequeños y se pueden controlar, ¿no? A partir del ángulo que digamos, controla la interacción entre una capa y la otra. Entonces son sistemas que creo que son súper interesantes y que además en 20 años, tal vez en más, pero eso van a constituir lo que creo que va a ser la industria de los semiconductores dentro de muy pocos años, ¿no? No sé si en 20 o en 30, pero sí van. ¿Crees, Cecilia, que el carbono va a mantener su preeminencia en este campo? ¿O el silicieno y otros tipos de materiales bidimensionales podrán hacerle sombra? Yo creo que, va a mantener, porque tiene propiedades muy particulares, ¿no? La movilidad de los electrones, su dureza, muchas cosas. Sin embargo, lo que se ha hecho ahora es tratarlo de mezclar en este sentido, ¿no? Con otras capas de otros materiales y entonces dar al sistema propiedades emergentes, ¿no? O una sinergia entre las diferentes propiedades. Entonces, yo creo que sí las va a mantener porque tiene unas propiedades extraordinarias, pero también resulta que no las puedes manipular tan fácil, ¿no? Y teniendo capas de otros elementos sí podrías. Claro, la modificación química del grafeno, ¿no? Que es una de las grandes... Yo tengo el placer de colaborar con un buen amigo de Daniel también, que es José Ángel Martín Gago, el director actual del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Y ellos tienen un sistema que utilizamos en biosensores de funcionalización química, haciendo un agujerito en esa red bidimensional y poniendo la molécula que deseamos. Es una de las puntas de lanza, ¿verdad?, de investigación. Sí. En el caso del grafeno, yo creo que se va a quedar aquí. Hace años Europa sacó el flagship de grafeno, que es un gran consorcio europeo para investigar el grafeno, y cuando mostraron los resultados de ese proyecto europeo tan grande, que duró muchos años y involucró muchos grupos, decían que era el proyecto europeo que más retorno había conseguido por toda la industria que había movido. Entonces empezaban a dar ejemplos de en qué parte de eso, en qué zonas, en qué industrias había realmente calado ese movimiento europeo, y es que, claro, iba desde la producción de electrónica, dispositivos de sensores, pero industriales, hasta la aeroespacial. O sea, en aeroespacial los recubrimientos de ciertos satélites ahora se proponen que sean de grafeno por la conductividad térmica que tiene ese material bidimensional, pero vamos, habían salido compañías hasta de cascos de bicicletas de grafeno, ¿no? O sea que... De raquetas. O sea que al final ellos decían que habían conseguido realmente meter la cabeza en la industria, ¿no? Entonces yo cuando vi eso dije, esto ha llegado para quedarse seguro. Porque cuando está en la industria, detrás
todo tira. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Cuando se ve que realmente es una inversión, Claro. y no un gasto, Sí. ¿no? Es algo que, no sé en México eso cómo lo lleváis, pero en España tenemos que estar convenciendo constantemente a los políticos de que en ciencia no se gasta, en ciencia se invierte, ¿no? Y a veces ves los retornos a corto plazo y otras veces es a más largo plazo, ¿no? La PCR tardó un tiempo en desarrollarse después de que un microbiólogo barbudo estuvo por el Parque Yellowstone, ¿no? Investigando fuentes termales. Entonces, bueno, eso es algo que nos define, ¿no? Daniel, a ti te quería hacer otra pregunta relacionada con, como antes Cecilia hablaba de los premios Nobel, que ha habido varios premios Nobel que se han otorgado a distintos ámbitos de la nanotecnología. Claro, este año estamos hablando mucho de los premios Nobel de la última semana y el de física y el de química están relacionados, íntimamente relacionados con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, primero Daniel y luego Cecilia, me gustaría que bueno, nos contarais un poco vuestras impresiones sobre la relación entre la inteligencia artificial y la nanotecnología en general y cómo pues esta nueva ola científico-técnica en la que estamos pues ya absolutamente sumergidos, que es la inteligencia artificial generativa o las distintas familias de aplicaciones de deep learning y de redes neuronales, puede influir y puede acelerar quizá los desarrollos nanotecnológicos. A ver, yo creo que la inteligencia artificial y la nanotecnología se están conectadas en dos estadios diferentes. Primero, tú tienes que desarrollar el material. Entonces, quiero desarrollar un material con estas propiedades, pero cuando tú desarrollas un material para nanotecnología, que muchas veces es química, es cocina, es un Breaking Bad, entonces... Así hablan los físicos de la química, hay que perdonar. Sí. Pero hay muchísimos parámetros que tú puedes cambiar, pero muchísimos durante el proceso, desde diferentes compuestos, tiempos de preparación, temperaturas. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial, lo que está haciendo ahora es crear una base de datos en la cual tú creas cientos de materiales con diferentes condiciones y eso se lo introduces al sistema como entreno. Dice, mira, si tú pones estas condiciones, te sale este material. Te pones este material, con estas propiedades. Y ahora dices al sistema, yo quiero este material con estas propiedades, que trabaja a esta temperatura, que emita este tipo de radiación y que sea compatible con tal y tal. Y el propio sistema, el propio algoritmo te dice, bueno, pues entonces tienes que aplicar esas condiciones de síntesis. Tú no tienes que hacerlo, el sistema ha aprendido por ti. Y eso es una cosa que ya se está haciendo. Las industrias ahora muchas veces de producción de nanopartículas trabajan con robots que fabrican sets de nanopartículas en cientos de condiciones diferentes, fabrican en horas miles de nanopartículas de diferente condición, alimentan el sistema y luego ya van, dependiendo de lo que quieran, van exactamente a las condiciones que quieren preparar. Eso es en la preparación y eso ya hay muchísimo. De hecho, ya hay revistas especializadas en el prediseño de materiales por inteligencia artificial. ¿Cuál es la segunda aplicación que tiene la inteligencia artificial? Bueno, cuando tú piensas en una nanopartícula para biomedicina, y lo que he dicho antes, por las propias reacciones del cuerpo, aunque tú metas nanopartículas que emitan radiación, luz, radiación ionizante, lo que quieras, para detectar un tumor o un tejido, muy pocas llegan ahí, muy pocas, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno trata de nanotecnología tiene niveles de señal y de contraste muy bajitos. O sea, cuando tú ves una imagen de fluorescencia por nanopartículas, se ve, pero ¿sabes? Hay que trabajárselo. Ahí es donde entra la inteligencia artificial también. O sea, la inteligencia artificial desarrolla algoritmos que, con imágenes que no son muy claras, que son muy poco nítidas, te las construye, te da un diagnóstico, te las reconstruye de forma inversa y te da diagnósticos muy precisos. Entonces, yo creo que, la revolución que estamos asistiendo a la inteligencia artificial en todas las partes de la vida, pero es que en nanotecnología es que está ahora mismo revolucionando y eso lo tenemos que tener en cuenta tanto México como España. Si queremos ser punteros en esto, tenemos que ser capaces de mezclar inteligencia artificial con física, con química, con bio, porque si no nos vamos a quedar atrás. Los otros países, sobre todo anglosajones, y China, van a una velocidad que no... Tenemos que darnos cuenta de que esto no lo podemos dejar pasar, que tenemos que relacionar estatus. Y que no es el futuro, es el presente más actual. Vamos. O el pasado ya, o sea, que es que... O en cierta medida el pasado. Que es que ya ya en muchas cosas ya vamos tarde. Ya vamos tarde, entonces tenemos que espabilar y para eso necesitamos también en los planes de formación, en la gente que formamos, oye, tú tienes que aprender de todo, chaval. O sea, tú vas a hacer un doctorado sobre esto, pero es que vas a tener que aprender lo otro. Eso en el ámbito más bio, como decías antes, lo que supuso AlphaFold, ¿no? El sistema que ha sido galardonado con el Nobel de Química este año, que por inteligencia artificial se pueda determinar la estructura de todas las proteínas humanas. ¿Sí? Todas, más de 20.000. Sí.
lo que a nivel experimental habría llevado décadas y miles de personas, pues realmente es una revolución absoluta, ¿no? Total. Y ante las personas que solo hablan de los riesgos de la inteligencia artificial, que evidentemente los tiene, pues hay que favorecer en el entorno científico en el que estamos y cultural pues las aplicaciones positivas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Cecilia, esta llegada de la IA a... Sí, bueno, definitivamente no hay vuelta atrás. Es una herramienta súper poderosa, ¿no? Como decía Dani, pues va uno a encontrar todos los compuestos ¿no? Y creo, bueno, pienso que como hay menos moléculas orgánicas, por eso las proteínas fue más rápido, cuando uno va a cuestiones inorgánicas, como lo que utilizamos, ¿no? Diferentes materiales, creo que hay todavía un universo mucho más grande. Y entonces todavía nos hace falta como muchos datos. Sin embargo, pues en lugar de que la gente esté en un laboratorio, por supuesto que va a tener el compuesto o la receta a la mano o varias recetas a la mano. No solamente una, ¿no? Sino cómo lo quieres. Hay diferentes métodos de hacerlo. Y creo que ahí también estamos en una paradoja, porque también yo veo que como que los estudiantes están ahora acostumbrados a leer menos y tener todo a la mano, ¿no? Estamos acostumbrados a tener todo como en un dedo, ¿no? O sea, y por otro lado, pues vamos a tener toda una serie de robots y de metodologías que van a suplantar pues mucha gente en los laboratorios, porque ahora ya tenemos quien te los haga, pero sin embargo tenemos la necesidad de tener gente con mucha preparación y una mente muy abierta para poder decir si lo que nos están presentando está bien o está mal. Porque yo como lo que veo es que tú detectas muchos patrones, los puedes ir mezclando y detectar hiperpatrones, ¿no? Si lo quieres llamar así. Pero ¿quién te dice que está bien, ¿no? O sea, las reglas físicas, ¿no? Los principios biológicos, etcétera, esos no cambian, pero entonces sí necesitas a alguien que te diga si esto está bien, está mal. Entonces estamos como en un momento, creo que ese va a ser uno de los grandes problemas, que la gente joven sí veo que no está muy acostumbrada a leer, que cada vez ven menos la literatura porque pues, pones una palabra y te salen 20 cosas y te sale lo que querías y rápidamente lo encuentras. Y entonces esos dos mundos tiene que haber algo que lo pueda unir, ¿no? Esa inmediatez, ¿no? Y esa facilidad, yo lo veo con mis estudiantes también. Sí. En los buenos tiempos de la ciencia, o sea, hasta hace 3 años, para empezar a trabajar en un tema, leías bibliografía, leías a los gigantes que te han precedido, ¿no? y aprendías de ellos. Ahora pones en ChatGPT, introducción para un trabajo sobre no sé qué, no, una paginita más, venga, y ahora referencias. ¿Está bien, está mal? Pues dependerá, ¿no? Porque la IA es un poco como un tertuliano de televisión, siempre tiene respuestas para algo, otra cosa es que sean ciertas, ¿no? Pero en cualquier caso, una maldad así, no sé, en México, en España, sin duda. Lo que se ha perdido por el camino es el esfuerzo, ¿no? Y es la necesidad de comparar avances de distintas personas en distintos ámbitos y de reflexionar con tiempo, ¿no? La inmediatez yo creo que es, en general, no solo... Lo podremos aplicar a todas las mesas, yo creo, de los 3 días de discusiones. La inmediatez es uno de los grandes enemigos, yo creo, del aprendizaje, tal como está ahora mismo sobre la mesa. Pero bueno, esto ya nos lleva a temas... Sí, bueno, pero está la otra parte, ¿no? Que pueden suplantar. Claro, claro. Y bueno, también está la supervisión, la mentoría, etcétera, etcétera. Ahí es donde está. Claro, ¿verdad? Los estudiantes pueden venir confundidos, pero tiene que haber alguien arriba que no lo esté. Supuesto, el problema es cuando de arriba nos confundimos también, entonces ya... No, por supuesto, pero o sea, es romper uno con esa dinámica que traen ellos, ¿no? En el campo de la nanotecnología es que encima va tan rápido. Tienen los estudiantes y nosotros mismos tenemos la sensación de que si no te están moviendo te están matando, o sea que nos están pasando todo por la derecha, entonces al final te metes una presión de querer ir rápido y muchas veces hay muchos campos en la nanotecnología que se han tenido que revisitar, es decir, han ido súper rápido y cuando al cabo de los años digo, ostras, que estamos haciendo esto mal, que todo esto está mal interpretado y han tenido que ir hacia atrás, ¿no? O sea que bueno, pues es un poco
hay que meterles esa mentalidad a los estudiantes. Esa es la responsabilidad social que tenemos nosotros. Y desde las universidades en especial, ¿no? Yo creo Sí, que sí. es el papel formador principal, ¿no? Para eso hay que enseñar a las universidades que la inteligencia artificial no es ChatGPT. Claro. ChatGPT es una herramienta visible en inteligencia artificial, pero detrás hay muchísimas cosas muy útiles que si las aprendes, encima aprenderás a no usar ChatGPT. Correcto. Es decir, el que sabe hacer algoritmos, el que sabe aplicarlos, el que sabe entender cómo funciona, al final no acaba usando ChatGPT, porque sabe lo que está haciendo. Pero sí sabe hacer lo suyo, sí sabe... Entonces, bueno, hay que enseñar durante los grados y las carreras y los estudios universitarios, hay que enseñar esa otra parte. Igual que en su momento se metió la computación y la simulación, ahora hay que enseñar toda esa parte de algoritmos para que sean cultos. Bueno, y ese es el reto, ¿no? Vamos a abrir un poco la palabra al público. Seguro que todos ustedes tienen curiosidades, preguntas, inquietudes, quejas incluso. Pues es el momento de plantearlas y nuestros dos excelentes ponentes responderán. No sé si tenemos un micro de sala para las preguntas, más que nada porque como se está grabando, para que quede registrado. Aquí, en primera fila. Gracias por esta presentación, esta conducción fabulosa, es fascinante. Y yo creo que, bueno, será esta la primera y seguramente lo vamos a repetir. Inteligencia artificial. Estamos ahora, creo yo, en un momento en el que los estudiantes, sobre todo, y todo el mundo, tenemos todavía que aplicar criterios a lo que la inteligencia artificial nos da, ¿no? Pero llegará un momento en que la inteligencia artificial, esta es la pregunta, ¿tendrá los suficientes criterios para ya no necesitar de esta mentoría? Eso nos pasa por meternos en líos en la mesa. Ya ves que preguntamos. Yo creo que en física no. Porque, a ver, los modelos y las teorías que tenemos son tan limitadas, esa es la realidad, ¿no? Que no podemos resolver todo ni numéricamente, ¿no? Usamos tantas aproximaciones que solamente ciertos criterios te pueden decir si estás bien o si estás mal, ¿no? Yo creo que ahí es donde entra la preparación y la parte humana. Bueno, ahorita está la serie esta de los 3 cuerpos, ¿no? El problema de los 3 cuerpos, o sea, no lo podemos resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes en dónde estás parado al final del día? A lo mejor te toma mucho tiempo y ya te fuiste por otro lado, cosas por el estilo. Entonces, yo creo que las aproximaciones y los modelos que tenemos todavía son tan limitados que no podemos alimentar a una máquina y decir, va a salir. Habrá algunas cosas que sí, pero yo creo que hay muchas otras que no. Y todos estos problemas de muchos cuerpos, ¿no? Que son los que tienen mucha que ver en cuestiones de correlación electrónica, ¿no? De electrónica, de muchas cosas, creo que todavía no se pueden sin el criterio todavía de una persona que tenga la profundidad en la física, hasta ahorita. Esos todavía son siempre inquietantes, ¿verdad? Cuando llegará el día en que la IA diga, es que no necesito que tú me estés diciendo lo que tengo que hacer. La cuestión es que la IA no sabe hacer experimentos por ahora. De momento. De momento, y no creo que pueda hacer. Y la IA no sé si se hace preguntas, porque el ser humano se hace muchas preguntas. La IA contesta, pero no sé si se las hace por ahora. Bueno, la idea es que sí se las haga y que se retroalimente, ¿no? Ese es el punto de la... Tendrá curiosidad, ¿no? También, ¿no? Vamos a tener 2 mesas interesantísimas sobre neurobiología, en la que los expertos en la inteligencia, digamos, humana, inteligencia biológica, basada en carbono, nos podrán iluminar un poco, ¿no? en ese sentido, ¿no? La autoconsciencia de la IA, ¿no? Que es una de las preguntas que cuando uno ve 2001, una odisea del espacio, pues dice, el día que HAL 9000 decida no abrirme la puerta, tengo un problema, ¿no? Sí. Hasta entonces vamos bien, ¿no? Entonces, más preguntas. Seguimos aquí en primera fila y luego pasamos al centro. Gracias por la exposición, ha sido muy ilustradora. Yo me pregunto cuál es la dimensión comparado con microplásticos. Estaba hablando, Cecilia, de la contaminación ambiental, ¿no? Y partículas ambientales.
pero los microplásticos que están en la comida y en las bebidas se están aumentando dramáticamente y es algo que se está incorporando ya en nuestra fisiología, ¿no? Entonces, es una dimensión, es un orden de magnitud, ¿no? Porque unos son micropartículas y las otras son nanopartículas. Y la otra pregunta es si ocurre la depuración de nanopartículas, como ocurre la depuración de pues, medicamentos y otras cuestiones que se toman. Digo, yo no veo por qué, o no entiendo por qué más bien, se ha puesto tanto obstáculo para el uso de nanopartículas en la medicina. Si a los pacientes se les da material radioactivo, se les da gadolinio, y cualquier, digo, ni se diga de las quimioterapias, además, que son destructivas, ¿no? Los pacientes con cáncer se pueden morir de un infarto, se pueden morir de daño renal, de otras causas por los tratamientos que reciben. Entonces, ¿cómo se compara estos tratamientos tan agresivos de medicina con, o sea, las nanopartículas de verdad son tan peligrosas para la medicina? A ver, mi opinión es que no. O sea, cuando hablaban antes de la toxicidad, todo es tóxico. Un plátano, si te comes un plátano no pasa nada. Si te comes 1000 plátanos, te estás muerto, ¿no? O sea, que el agua, o sea, tengo casos de gente que ha bebido demasiado agua y que acaba en el hospital porque o sea, el nivel de toxicidad, la toxicidad depende del nivel, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental vino, yo creo que históricamente cuando hablas de nanopartículas en biomedicina, vino porque algunas de las nanopartículas que primero se postularon para ser utilizadas en biomedicina, como los Quantum 2, contenían plomo, muchos de ellos. Entonces eso a los médicos les decía, una cosa es que te tomes el plomo natural y otra cosa es que yo te meta plomo para eso. Entonces vino mucho de ahí. Y está bien que venga, y está bien que estemos preocupados, ¿no? Pero hasta ahora no hay ninguna evidencia abierta de que las nanopartículas como tal, por sus dimensiones, sean tóxicas. Además, hay que pensar que cuando tú metes una nanopartícula en el cuerpo, inmediatamente se produce lo que se llama lo que se llama la corona de proteínas. Entonces, al final el propio cuerpo se protege a sí mismo. Entonces, tú metes tu nanopartícula, que es muy bonita, la has decorado fenomenal, y de repente el cuerpo le mete un cascarón de proteínas que le protege y le hace viajar. Entonces, o sea, yo creo que realmente la toxicidad no es el problema. ¿Cómo se eliminan las nanopartículas? Ahí la física y la química es muy complicada, depende de su carga, depende de su tamaño, depende de... Pero por ahora, a los niveles que se están usando a nivel preclínico, no hay ninguna evidencia de que sean tóxicas. Pero bueno, el médico como tal también se tiene que poner en plan conservador, y las diferentes agencias, y se ha puesto así un poco de uñas, pero bueno, por ahora no hay nada que diga, pero hay que demostrarlo. Y cuando uno demuestra es parte del beneficio. Por ejemplo, las vacunas, pues eso fue enseguida. Y están basadas en encapsulamientos nanométricos en PEG. Y eso enseguida, mira para otro lado, ¿no? Venga, va, pues el beneficio es mucho mayor que el posible riesgo. Pues eso ocurre con todos los medicamentos también. Y acabará con las nanopartículas también. Para eso tenemos que mostrar que son mucho mejores que otras cosas. Sí. Yo creo que los microplásticos los plásticos ya tienen tanto tiempo con nosotros y los hemos usado desmesuradamente, sin necesidad en muchas ocasiones, que pues estamos ya pagando eso, ¿no? Pero sí, son 1000 veces más pequeñas, ¿no? En ciertos sentidos, y la cantidad de acumulación y demás pues es mucho más pequeña. Yo por eso decía, lo que respiramos, lo que tomamos, lo que comemos, ha de ser mucho más tóxico que lo que te podrían tener las nanopartículas. Yo todavía no conozco a algún colega que se haya muerto o enfermado por sintetizar nanopartículas. Todavía no he escuchado eso, ¿no? En cambio de partículas, ¿no? Los químicos nucleares o los laboratorios, aceleradores, ahí sí, ¿no? Es mucho más el daño que puedes tener, pero yo la verdad no conozco, no sé si tú conozcas a alguien que haya... Espero que no los haya. Y ya debería de ser el tiempo, ¿no? O sea, el término se acuñó, digamos, hace 25 o 30 años, pero ¿desde cuándo se utilizan nanopartículas, no? Entonces, ya deberíamos de haber sabido de alguien que fuera tóxico, ¿no? En ese sentido. Había otra pregunta ahí. ¿Dos más?
Primero el caballero, luego la dama. Muchas gracias. ¿Qué tienen que hacer nuestros planes de estudio, nuestras instituciones en México y España para que estudiantes que entran a física, en fin, estén al día, digamos, no pierdan tiempo y en fin, ¿no? Y la segunda, muy rápidamente, no sé si me pueden dar un ejemplo de colaboración entre México y España en este ámbito, al menos un ejemplo, quizá. Sí, claro. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer en los planes de estudio? Yo creo que más bien tenemos que incorporar a la gente que sabe estos temas para que ven las clases. Esa es una. La otra, yo creo que también la universidad va a transitar en muchos ámbitos a una educación menos formal y la educación continua va a tomar un papel preponderante en muchos casos y creo que ahí tenemos que apostarle, ¿no?, a esa formación, porque va tan rápido que cuando ya lo quieres incorporar en algo, posiblemente ya estás mucho más atrás. Entonces yo creo que sí tenemos que apostarle mucho a la educación continua. Ese es mi punto de vista muy particular. Y tu otra pregunta era la ejemplos de colaboración. Las colaboraciones entre México y España. Bueno, yo conozco a su grupo, como él decía, su papá pasó mucho tiempo en México, también José García Solé. En algún momento se rompieron esas colaboraciones. Conozco yo varios grupos españoles en esta área, pero no tengo yo ni tenemos una colaboración así muy... O sea, nos conocemos en diferentes ámbitos, pero nada más. Yo no sé si ustedes tengan... Sí, a ver, creo que un poco más en Sonora, ¿no? En Sonora, sí. A ver, respecto a lo primero, ¿qué tenemos que hacer? A ver, yo creo que nosotros, los españoles, los mexicanos, por lo que sea, los latinos, tenemos una formación en ciencia, en física, en química muy formal, muy sólida, que yo creo que no deberíamos perder. Es decir, no nos debemos acomplejar frente a los anglosajones que dan una educación mucho más aplicada. No está mal que nuestros estudiantes sepan mucho más de física de estado sólido, más de matemáticas, y está muy bien que lo sepan. Ahora, tampoco nos podemos escudar en eso y que estemos dando la misma educación que hace 20 años. Yo creo que hay que incorporar... La clave aquí es, a nivel universitario, es que el que dé clases sea un apasionado de la ciencia. Esa es la clave. Yo siempre lo digo, cualquiera puede ser un buen profesor si se lo prepara, pero para ser genial, un profesor genial, tienes que ser investigador. Para llegar a clase con chispa, con la cabeza a mil revoluciones, tienes que venir de un laboratorio investigando. Y eso es lo que necesitamos tanto México como España, por lo que yo conozco, yo lo conozco mucho más España, necesitamos hacer un esfuerzo ímprobo en meter investigadores a dar clase. O sea, la entrada en la universidad tiene que ser de gente que investigue. Y no puede ser de otra manera, porque entonces no lo cargamos. Y de segunda derivada, los planes de estudio los tenemos que revisar. Ojo, revisar, no tocar constantemente, ¿eh? Porque aquí en España somos muy afortunados de que tenemos una ley europea, que es la ley Bolonia, que nos ha evitado tocar los planes de estudios durante los últimos años. Porque si no, antes los tocábamos cada 4 años y era un carajal, ¿no? Pero ahora hay que introducir materias nuevas, pero por gente que está apasionada en ellas, no desde fuera obligados a dedo, ¿no? Eso es lo que creo que tenemos que hacer y ese es el esfuerzo máximo y luego ya las cosas vendrán solas. Cuando tú metes buena gente a dar clase, buenos investigadores, ya ellos se encargarán de proponer, de hacer cursos, de todo eso. La segunda, con México, pues es verdad que lo que yo he visto desde mi punto de vista, desde el área de materiales, es que hubo una interacción enorme y luego, por lo que sea, que no lo relaciono, no sé por qué, pero se ha reducido. En nuestro caso concreto tenemos relación, hemos publicado algún trabajo en los últimos años con la Universidad de Sonora. Y bueno, yo es una cosa que me pregunto mucho, hay muy poco intercambio, o sea, no entiendo cómo no hay más, por ejemplo, gente que viene de México a España, que somos, o de España a México, pero hay poco, o sea, es una cosa que no sé por qué, hay más con otros países que no son de habla hispana, que es lo curioso. De hecho, lo hablábamos antes de comenzar la mesa, que bueno, uno de los spin-offs de este tipo de reuniones podía ser fomentar, estrechar estas colaboraciones. Sería muy bueno, ¿no? En particular España-México, pero también España-Argentina, México, quiero decir, hacer una red de interacciones, digamos, de países de habla hispana.
Y yo incluiría también a México y Brasil, porque somos hermanos en muchos sentidos. Yo tengo la suerte de colaborar con grupos en el ámbito de la nanotecnología, precisamente, grupos de Portugal, del Instituto Ibérico de Nanotecnología, un esfuerzo binacional de hacer un instituto de investigación en Braga, en Portugal, y están haciendo un trabajo excelente, como Daniel sabe. Más de esto, ¿no? No ya quizá instituciones, que es muy complejo, pero sí trenzar redes de colaboración entre nosotros, ¿no? Y a lo mejor este tipo de encuentros pues pueden ser un germen, ¿no? Para que eso sea una realidad. Ahí yo creo que ellos son un ejemplo. Portugal y Brasil, que comparten lengua, están mucho más enraizados que nosotros. Y eso es una cosa que, bueno, pues que tendríamos que mirar. O sea, esos proyectos que había antes de cooperación bilateral, México-España, yo creo que ahora mismo no existen, no están activos. Claro, me dicen, no, pues se hacen a través de Europa. No, es que no tiene que ser a través de Europa. Esto es entre España y México, España y es un interés que tenemos que lanzar. Yo creo que ahí estamos fallando todos, sinceramente. Yo creo que se echa de menos, y esto va un poco más allá de esta mesa, pero ya que estamos aquí, digamos, personas implicadas en instituciones de los dos países, algo equivalente a nuestro querido Instituto Cervantes, pero para la ciencia. Es decir, no solo la divulgación de la ciencia, que Cervantes lo hace muy bien y bueno, pues es conocido por todos, pero investigación. Es decir, un instituto, y Cervantes, habría que cambiar el nombre probablemente, ¿no? De fomento de la interacción en el ámbito de la investigación científico-técnica entre los países de nuestro entorno cultural, digamos. Claro. Eso, ahí lo dejo. Jorge Volpi, que es la persona que se mueve muy bien, seguro que se le ocurre algo. Teníamos más preguntas. Aquí. Primero, felicitaros por la charla y después por el trabajo tan bonito que tenéis, que debe ser apasionante. Mi pregunta es, hemos hablado de un escenario de 20 años, un horizonte bastante lejano para mí, que tengo muchas ganas de ya que llegue, y quería saber cuáles son los retos que nos separan de ese horizonte, si son tecnológicos, si son regulatorios, intelectuales. Gracias. Sí, bueno, yo creo que son de todos. Dani ya hablaba de los regulatorios, ¿no? Hacer pruebas clínicas pueden llevar muchísimos años, las aprobaciones. En un principio se pensaba que a lo mejor se podían aprobar como si fueran dispositivos y no como medicamentos o cosas por el estilo, pero dieron marcha atrás a eso. Otra cosa que se ha avanzado mucho es, por ejemplo, yo decía, bueno, si tú cambias la forma o el tamaño de la partícula, puede tener propiedades distintas, ¿no? Decíamos, se puede ver de diferente color, es lo más sencillo. Entonces, en los métodos para fabricar todas estas partículas que se van a utilizar, pues debes de tener errores pequeños, porque si no, entonces las partículas no te van a hacer lo que tú quieres que hagan, ¿no? Entonces ese es uno de los retos. Entonces no todas las partículas son susceptibles a producirlas en masa, ¿no? Esa es otra de las cuestiones. Y la otra es esta, que al cambiar, por ejemplo, yo puedo tener una nanopartícula y le puedo cambiar, añadir un átomo, ¿no? Dependiendo del tamaño, ¿no? Los clústeres que son muy pequeños, los cúmulos que son muy pequeños, le añado una partícula o se la quito y cambié totalmente sus propiedades, pues ese también es un mundo para explorar, ¿no? Y donde la inteligencia artificial podría ir ayudando, ¿no? Saber más o menos cómo va cambiando. Entonces, son las tres cosas, yo creo, ¿no? La parte regulatoria, que yo sigo pensando que sí son tóxicas, pero no tan tóxicas como otras cosas. La parte intelectual, que todavía hay muchas cosas por entender, y por otro lado el fabricar, ¿no? Con precisión grandes masas todavía es algo que es un reto, pues, para diferentes aplicaciones, ¿no? Hay otras que ya se tienen cosas desde hace mucho, ¿no? Los catalizadores, ¿no? Son partículas, son nanopartículas y los tienen los automóviles desde hace, pues, de la década de los 80, ¿no? Más o menos. O sea, yo creo que aquí lo fundamental es convencer. O sea, si tú quieres que la cosa salga, convence a los médicos y a los laboratorios. O sea, el problema de un ensayo clínico es lo que cuesta también. Sí, también. Entonces tú tienes que convencer de que esto realmente es un avance. Entonces, claro, tú vas a un médico y le dices, mira, yo tengo estas nanopartículas, y dices, ya, pero es que yo uso MRI y me va fenomenal. ¿En qué voy a ganar? ¿No? Entonces, eso es la parte que es machacar y machacar, pero no se machaca yendo y llamando al timbre, editando
soltando el rollo, ¿no? Con publicaciones a nivel preclínico, en modelos animales, decían, mira, es que a nivel animal ya está demostrado. Y poco a poco tiene que permeabilizar en la mente de los médicos y de los laboratorios. Ahí, cuando hayamos logrado esa parte, que también nos va a llevar un tiempo, entonces ya se habrá desbloqueado el primer cuello de botella. Pero tenemos que convencer, eso es una parte nuestra. Es una Las parte barreras nuestra. de entrada que toda tecnología nueva tienen y que lógicamente... Es una parte nuestra. Sí. Había otra pregunta aquí en fila 2 y no sé si alguna más. Al fondo hay otra. Sí, muchas gracias por el amable coloquio ilustrativo. Y yo tengo como dos, me han surgido muchas dudas, pero tengo como un par de cuestiones muy concretas, un poco relacionadas con mi ámbito. Y está enfocado a lo que habéis comentado de utilizarlas como dispensadores de fármacos, o la posibilidad de utilizarlos como dispensadores de fármacos. Entonces, hay dos cuestiones concretas que no sé, que quería que me dijerais cómo está el estado actual a ese nivel. Una es el hecho de que entiendo que muchos fármacos en el fondo lo que hacen es interaccionar con proteínas, bloqueándolas o inhibiéndolas, y eso precisa de una interacción muy concreta en determinados lugares de esas proteínas. Y mi pregunta, desde mi desconocimiento, es si el cuerpo central de esa nanopartícula que está decorada, entiendo por lo que es el fármaco, eso puede afectar o no a la interacción con el lugar concreto de la proteína, cómo está ese tema. Y el otro es que supongo, la otra pregunta que tenía es que supongo que existen la posibilidad, quería saber si es factible, de que estas nanopartículas decoradas, si pueden penetrar fácilmente dentro de las células. Supongo que la decoración con lípidos puede ayudar, pero quería saber un poco si esos temas están abordados y están controlados, por decirlo de alguna manera. Sí, es que ese es justo el caballo. O sea, esos dos son dos temas muy concretos, muy hot topic. A ver, el primer tema es de cómo la interacción de las proteínas obviamente afecta. Todo lo que tú pegues en la superficie, cómo se pega en la superficie, qué orientación tiene, afecta mucho a cómo luego interacciona con los cuerpos y anticuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hay una tecnología que es la química bioortogonal o la click chemistry, en la cual se está cambiando un poco la forma de pensar. Antes cogías tu nanopartícula con tu anticuerpo, lo soltabas en el cuerpo humano y eso esperabas que se pegase a donde tú querías, ¿no? ¿Ahora qué se hace? Ahora se hace otro tipo de química. Ahora se sueltan primero los anticuerpos con un enlace click, y luego se sueltan nanopartículas con el segundo enlace click. Entonces tú primero sueltas los anticuerpos que se pegan mejor al tejido, porque ahí ya se pueden reconfigurar tridimensionalmente, y una vez que se han pegado, luego ya metes tus nanopartículas con tus drogas o tus agentes de contraste. Y esa reacción es bioortogonal y ya no depende de cómo se ha orientado tanto la nanopartícula, porque ya la unión fuerte, que es la específica del anticuerpo, la has hecho antes, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, que es la segunda generación, es lo que se está intentando en el campo hacer para limpiar, para, digamos, romper la barrera del 1% de targeting. O sea, ahora mismo tenemos que, de todas las que metes, como mucho, si tienes suerte, el 1% acaba en donde tú quieres, el resto en el hígado, en todos los demás sitios. Entonces, esa es la estrategia, es cambiar y hacerlo en dos fases, lo que se llama la química bioortogonal o química click. Entonces, efectivamente es un problema y se está intentando ver cómo realmente se puede solucionar a través de esta nueva approach. Y el segundo es, bueno, todo lo mismo, para entrar en células lo mismo, o sea, jugar con la química de la superficie de la nanopartícula. Y luego hay que jugar contra la corona de proteína, porque dicen, no, yo tengo mi nanopartícula con este anticuerpo precioso que se va a pegar a este otro tal. Claro, pero cuando tú lo metes, se te mete un cascarón y ya la ha liado. De los 100.000 anticuerpos, a lo mejor sale 1 o 2 por fuera. Entonces, todo eso, y cómo evitas que eso se forme y cómo lo tal, es lo que es ahora mismo lo que es el core de la investigación de la decoración superficial. Es que así es la biología molecular, querido amigo. Complicada, complicada. Sí. Brevemente, ¿vale? Porque vamos a hacer ya. Comparado con utilizar lipoproteínas, digamos, vesículas lipídicas para llegar, ¿qué ventaja tendría la parte los nanocuerpos, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues precisamente el tamaño más pequeño permitiría tiempos de circulación mayores y permeabilidades mayores, ¿no? Por ejemplo, se habla de que para romper la barrera macroencefálica, pues a lo mejor puedes simplemente jugar con el tamaño y pasarla, ¿no? O sea, el punto clave es el tamaño en este caso.
Vamos a hacer ya la última pregunta al fondo. Sí, hola. Bueno, primero de nada, felicidades a Cecilia y a Daniel por la explicación. Yo cuando vi el título de la mesa pensaba que no me iba a enterar de nada y la verdad me ha quedado todo muy claro y aparte, bueno, me parece, desde la ignorancia, parece la panacea esto de las nanopartículas, ¿no? Mi pregunta es muy concreta y rápida, ¿qué coste de producción industrial tienen las nanopartículas? ¿Es un coste alto, asumible? ¿Depende del tipo de nanopartículas? Depende mucho, ¿no? Depende muchísimo. Depende del método con que la fabriques, ¿no? Y ese control que puedas tener. Pero comparado con el costo de un semiconductor, ¿no? Sí. O sea, una oblea semiconductora, por ejemplo, pues la compras en unos dólares y una vez que la procesan las venden en cientos de miles de dólares, ¿no? Que son los chips. Eso no sucede acá. No. O sea, aquí puedes comprar gramos de nanopartículas por precios razonables, ¿no? Un laboratorio. El punto sería hacer kilos, ¿no? O hacer cosas por el estilo. O sea, yo creo que el costo no es tan grande. Creo que los experimentos pueden ser costosos, pero no tan costosos como otras áreas, como la parte esta de semiconductores que di el ejemplo. Por ejemplo, una fábrica para un solo chip semiconductor te puede costar más de 10 billones de dólares, ¿no? Para establecer una fábrica. Eso no va a pasar con una nanopartícula jamás, ¿no? O sea, entonces, comparado con eso, es muy barato, yo pensaría. No sé el precio. Pero aquí lo caro es la bioconjugación, la biodecoración. Sí, las nanos es algo que es más o menos barato. Cuando te metes a comprar anticuerpos, ahí te dejas el proyecto. Ahí es donde realmente a nivel nuestro... Pero jamás va a costar lo que un chip semiconductor. No, pero lo que limita la investigación preclínica de las nanos son los anticuerpos. Eso es lo que nos dejamos, el 50% de los proyectos. Pero por ahí va el futuro, ¿no? La bio-nanotecnología. Bueno, yo creo que hemos dedicado una hora exacta a un tema fascinante. Muchas gracias, Cecilia y Daniel. Habéis sido muy claros, muy informativos y yo creo que hemos tenido una conversación muy agradable. Pido un fuerte aplauso para ambos.